Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía y hoy lo haremos con el déficit fiscal. Un término que usted habrá escuchado muchísimo, sobre todo a finales de año, quizás a mediados de año, y le pudiera parecer lejano, pero no, para nada. Tiene una gran significación y un impacto fundamental en la economía interna y por ende en nuestra cotidianidad. Así que de déficit fiscal voy a conversar con la licenciada Glenia Cristina Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios, y el ingeniero Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para el Posgraduado de la ANEC. Muy buenas tardes para ambos. Vamos con una conceptualización como siempre hacemos y de inmediato iniciamos el diálogo. Déficit es la situación en que los ingresos son inferiores a los egresos. Cuando ocurre lo contrario, hay superávit. Y si los ingresos y gastos son iguales, la balanza está en equilibrio. Ante el déficit fiscal, puede adoptarse una política de ajuste disminuyendo los gastos o aumentar los ingresos del Estado a través del incremento en los impuestos, del crecimiento de sus rentas contractuales, negocios del Estado, el endeudamiento interno o externo o de la emisión de dinero. Bueno, permítame violentar todas las reglas de la educación y en lugar de comenzar con la dama voy a comenzar con el caballero. Así que Andrés ya lo hablaba, déficit fiscal. Abundamos un tanto en el material que acabamos de ver, pero quisiera que me dijeras, que profundizaras un tanto en ese impacto que tiene en nuestras vidas el déficit fiscal. Bueno, en primer lugar, Boris, déficit fiscal, cuando hablamos de déficit fiscal nos referimos a la diferencia que existe entre los ingresos públicos y los gastos públicos cuando los ingresos no son superiores a esos gastos. Es decir, es una de las tres situaciones que puede presentar el presupuesto fiscal, el presupuesto de un país. Permíteme una precisión. Hablamos entonces de un término de la macroeconomía. En estos momentos, cuando hablas de déficit fiscal, estás hablando de la macroeconomía, porque estás incluyendo el déficit que tiene la administración pública a nivel de nación, en el caso cubano, a nivel de provincia y en el caso de a nivel de municipio. Es decir, pudiéramos hablar de un indicador de la macroeconomía cuando hablamos de déficit fiscal, porque incluye toda la situación que tiene en ese momento, el resultado que está dando la administración pública. Digo en el caso cubano porque cada administración de cada país tiene su estrato. En el caso cubano, te digo, el déficit central, el que puede tener el déficit provincial y el caso de déficit que pueda tener el caso del municipio. Es decir, cuando los ingresos no son superiores a los gastos, es decir, para dejarlo claro, cuando los gastos públicos que quiere garantizar un país no pueden ser financiados totalmente por esos ingresos que es capaz de recaudar a partir de la riqueza que crea, ocurre un déficit fiscal. Ese es un tema. Y bueno, tú hablabas del impacto. El impacto es, vamos a llamar, negativo. De los años 70, con la crisis que ocurrió en los años 70 y tanto, con los países petroleros, o la crisis del petróleo y demás, se viene hablando con mayor, es decir, se generaliza el tema del déficit fiscal en los países. Hasta ese momento, a partir de las políticas keynesianas, bueno, se mantenía regulado y demás, pero ocurre un proceso de crisis en el capitalismo y, digo, en el capitalismo, en la economía mundial, y los déficits fiscales son más comunes a partir de los años 70. Y bueno, a partir de los años 70 empiezan a aplicarse determinadas políticas fiscales que pueden ser de tres tipos. Pueden ser políticas restrictivas, como la que aplica Milei, totalmente restrictivas hacia los gastos públicos. Pueden ser políticas expansivas, ¿sí?, buscando expandir las ofertas, no es el caso cubano, porque nosotros realmente lo que tenemos es una restricción en la oferta, y puede ser políticas que son, vamos a llamar, compensatorias, puede ser más equilibrada, que es tratando de aplicar determinados tipos impositivos, determinadas políticas públicas, como las medidas que se acaban de anunciar y aplicar recientemente por el país,
para incentivar la producción nacional, es decir, un grupo de medidas que hemos hablado varias veces aquí, para impulsar la economía, que deben dar al traste al final con que ese déficit fiscal que hoy en Cuba, el año pasado, alcanzó los 98.000 millones de pesos. Es decir, teníamos un déficit aprobado de 68.000 y tanto el año pasado, y a partir de determinados del proceso inflacionario, hubo que aumentar y aprobarse 30.000 millones más. 30.000 millones que hicieron que a final del año la Asamblea Nacional aprobara 98.000 millones de pesos de déficit fiscal. Bueno, este año son 147.000 millones. 147.000 millones que representa alrededor del 17-18% del Producto Interno Bruto del país. Hay algo que me llama la atención y es que me dices aprobar una cifra. Yo quisiera saber un poco más adelante de dónde sale ese dinero que yo apruebo, porque si yo no soy capaz de generar utilidades como para después tener un déficit, pues bueno, de algún lugar yo tengo que tener que sacar ese dinero para poder incrementar ese déficit. Y otra cuestión que me llama la atención en ese sentido es que es un asunto relacionado con la planificación. Pero bueno, quisiera primero escuchar acerca de la provincia de Cienfuegos, presupuesto, el presupuesto aprobado, cómo manejar las utilidades en la provincia y qué representa esas utilidades contra lo que pudiera quedarse corto para suplir estas necesidades públicas y que, bueno, generaran un déficit. ¿Ocurre en provincia igual, directora? A ver, la provincia de Cienfuegos es hoy, en 2024, una provincia superavitaria. Quiere decir que tiene una capacidad fiscal. Los ingresos que se generan son suficientes para cubrir los gastos que estaban planificados en la administración pública, como decía Andresito. Eso tiene muchas variantes que tributan a que ese déficit se cumpla. Nosotros el año pasado éramos una provincia deficitaria, y aunque terminemos con un déficit inferior al planificado, pero siempre terminamos como una provincia deficitaria. Este año hay nuevas medidas que se adoptaron, se aprobaron de la Asamblea Nacional y que todavía están en un proceso de implementación. Unas se han llevado a cabo, otras están en proceso de implementación. ¿Y qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca es hacer cumplir lo que se aprueba en ley, porque la ley de presupuesto, ya lo dice el nombre, es una ley, y ahí se aprueba el nivel de ingreso y el nivel de gasto. El nivel de ingreso es máximo, es decir, que puede ser, puede seguir teniendo el que tenemos y debemos seguir identificando más. El gasto sí es finito, el que tenemos es el que hay que gastar. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Trabajar con ese presupuesto. Nosotros nos encontramos ahora en un proceso que comenzó desde que se aprobó la Asamblea hasta ahora, que estamos informando al Ministerio de la Asamblea, en que todos aquellos que se les notifica un presupuesto, es decir, todo lo que es un titular del presupuesto, una unidad presupuestada, un consejo de administración y ya sea el propio gobierno provincial, aplica un plan de medidas para incrementar ingresos, optimizar gastos y disminuir el déficit fiscal. Y en eso está trabajando la provincia y tiene que sentirse parte de ello todo el mundo. Todo el que maneja un presupuesto tiene que sentirse responsable de que el déficit fiscal disminuya en su enmarcación para que también tribute al país. Lenia, cuando me hablas de disminuir gastos, eso quiere decir que yo tengo que aplicar medidas en mi organización y suprimir determinadas actividades, o suprimir, no sé, determinadas capacidades que pueda tener esa organización. ¿Cómo yo logro disminuir gastos? Estoy pensando ahora mismo aquí en el Telecentro, que es una unidad presupuestada. ¿Cómo yo disminuyo gastos? A ver, nosotros es un término que, bueno, una pregunta que tú haces. No es disminuir gastos y decir voy a dejar de hacer. La palabra es optimizar gastos. Vamos a poner un ejemplo que tenemos que ver con, por ejemplo, una reparación. Yo pensé en dejar de hacer. No. Y entonces yo los niveles de actividad ¿cómo? no se pueden disminuir ni suprimir. Lo que hay es que optimizar el gasto. Usted va a hacer una reparación y usted tiene que licitar y conceder pliego de concurrencia. Usted tiene que ir a tres lugares distintos, a 3 proveedores, a 3 prestatarios de servicio. Bueno, vamos a concertar el precio que me va a aplicar. Bueno, yo quiero pintar la pared, bueno, y que usted me cobra. No, yo cobro, bueno, vamos a ver los 3. Pero bueno, en este es más cerca, a lo mejor este tiene que transportarse menos, o aquel necesita, o aquel adquiere la pintura en un lugar con menor costo, o a este tú le dices, bueno, yo te voy a la alimentación y no tienes que poner en la factura que me va a hacer, decir, concertar precios. Eso sirve lo mismo para un servicio, para comprar un producto. Y ya hoy usted está optimizando el gasto y no está dejando de hacer, sino que está buscando que donde usted podía haber gastado 250.000, está gastando 200.000 y tiene 50.000 pesos menos al ejecutar. Eso es optimizar gastos y no deja de hacer lo que usted tenía, el nivel de actividad que tenía aprobado.
Permítanos una pausa, vamos, bueno, con otro momento del programa y de regreso, bueno, continuamos el diálogo. La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, agrupa a los profesionales cubanos que se vinculan al trabajo económico y proyecta su encargo en el ámbito nacional e internacional, propiciando el intercambio y debate plural de opiniones. Entre otras misiones, promueve la superación profesional y la elevación del nivel académico de los profesionales, técnicos de nivel medio y demás trabajadores vinculados al ejercicio de la práctica económica y contable, utilizando todos los medios, métodos y vías factibles. Conversaba acá por interno con mis invitados y les decía que siempre me queda una duda, y es que cuando yo planifico mi economía, incluso estoy pensando, yo siempre voy a la cuenta del bodeguero en la casa. Yo no puedo planificar pérdidas. Yo tengo que enmarcarme en una cantidad de dinero que yo tengo y con esa cantidad de dinero pues lograr resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo planificar un déficit? ¿Cómo planificar pérdidas? Digo yo. A ver, el déficit está planificado, sí, se planifica la pérdida a partir del nivel de ingreso, ya tú me lo estás diciendo. Si no identificamos, no hacemos una correcta identificación de ingresos, ya estamos planificando un déficit presupuestario y un déficit fiscal. Y para nadie es un secreto la situación que tiene el país, ahí viene entonces el déficit a nivel macro. Pero bueno, en la provincia, ¿cómo lo hacemos? Identificando ingresos. Nosotros tenemos que identificar el ingreso que sufragan los gastos que vamos a tener, y no se puede gastar más. Todo aquel que gaste más ya está violando la ley del presupuesto. Hay que gastar lo que tenemos. No se gasta, nadie come más de lo que no tiene en un plato, por tanto, se gasta lo que se tiene. Y si ingresa, se puede seguir. Hay muchas reservas, todavía tenemos ingresos que tenemos que trabajar desde los municipios y desde su autonomía para lograr tener mejor capacidad fiscal y hacer más. Nosotros nos anteproyectamos, ya próximas horas estamos ya en la puerta de hacer el anteproyecto de presupuesto del 2025. Bueno, las unidades presupuestadas y los consejos de administración tienen que decir, yo quiero gastar más en cualquier sector, en educación, quiero preparar más escuelas, quiero comprar más. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Tienes que identificar más ingresos, tienes que ver dónde están las fisuras que tienes, dónde están los escapes de dinero, y entonces ahí podemos determinar que el déficit fiscal no aumente o el superávit se mejore. Lo llevo a la casa. Me has dado una idea, lo llevo a la casa. Yo tengo necesidad de pintar la casa, pero no tengo el dinero con qué hacerlo porque sé que mi salario no me alcanza para eso. Me busco otro trabajo. Más o menos, por ahí. Ser. Puedes tener un pluriempleo, puedes dejar de hacerlo, ese menos no se sale al malecón, no se toma cerveza, ¿ves? Ahí sí tienes que ir suprimiendo. Ya, ese es otro caso. Andrés, voy entonces con mi pregunta de siempre, mi inquietud, y que no se me no acabo de ver la claridad en ese sentido. A ver, yo planifico mi economía, o sea, planifico esos ingresos, esas utilidades que yo voy a tener. Voy a hablar de ingresos que voy a tener a partir de una economía que tengo establecida, de mis empresas, de todo aquello que me pueda aportar riquezas. Y me doy cuenta de que no voy a sufragar, porque es algo que no habíamos dicho, a dónde va una buena parte de ese dinero que se ingresa en el Estado, y es que va a la salud, a la educación, va a los problemas sociales, ¿verdad? Y veo que no me da. Ahí es donde entra el déficit fiscal. A ver, lo primero que tenemos que estar pensando que no es una situación deseada. Ya, nadie desea tener déficit. Ningún país desea tener déficit. Cuba mucho menos desea tener déficit presupuestario. Pero es una situación que se da a partir de la capacidad que tengas de generar ingresos y a la necesidad que tienes de financiar políticas públicas. Entonces, hay una voluntad de la revolución, desde el presupuesto central hasta el presupuesto mínimo, de financiar el desarrollo social, ¿ya? Que es donde va el gasto público. Y eso es mantener la cantidad de niños que están en el aula, mantener la cantidad de horas de transmisión de este telecentro, mantener la cantidad de horas de transmisión de la radio, mantener que se garanticen que todos los teatros se mantengan funcionando, que se garantice que todos los hospitales estén con sus camas ocupadas, con sus medicamentos, que además cuando ocurra un incremento de los precios por parte de los productores debido a la inflación, que es un tema que ocurre y ocurrió el año pasado,
Los precios de la leche aumentaron, sin embargo el subsidio por el Estado se mantuvo. Poder financiar ese subsidio para que no aumentarle los precios a la población es una necesidad que tiene el presupuesto central. Es decir, es un numerito que yo planifico, entonces, ¿verdad? Todos esos números tú tienes que tenerlo en cuenta dentro de los gastos del deseo, porque entonces tendríamos que estar diciendo, mira, no subsidio los precios de la canasta básica. Bueno, no podremos comprarlo. No subsidio o no financio porque no me da la capacidad de mantener al hospital funcionando. Cierra una parte del hospital, cierra una parte de las escuelas, cierra una parte de los teatros, cierra una parte del gasto público. Renunciemos a la defensa del país, renunciemos a la seguridad, a la seguridad ciudadana del país, porque mis ingresos no me dan. Ahora, ¿dónde está el problema? Nosotros no vamos a renunciar a los gastos públicos, o no es política de país, porque ese es el esquema, ese es el modelo social por el cual estamos aportando. Por tanto, para mantener ese subsidio o para mantener esa tasa de crecimiento de lo social, bien, hay que hacerlo primero con eficiencia, como bien dice Glenia. Y si vamos a hacer una inversión, tiene que ser una inversión bien hecha, eficiente. Primero que tenga la transparencia total de que tiene que ser con aquel que realmente nos lo va a hacer mejor. Y no tirar dinero por tirar dinero, en primer lugar. Una inversión, sea del tipo que sea. Igual que un gasto público que se vaya a hacer, sobre todo, hoy tenemos el sector privado, hoy así de concertar precios. Bueno, tenemos que hablarlo claro, tenemos que concertar precios. Y si tenemos tres productores, tres ofertistas privados, tenemos que ver con cuál nos quedamos. No es con el primero que se me ocurra, ¿entiendes? Por tanto, la concertación de precios que va al presupuesto del Estado tenemos que hacerlo transparente, porque son gastos públicos, tuyos, míos, de todo. Incluso es un tema que tenemos que estar haciendo. Por tanto, esos gastos que tienen que respaldar ese desarrollo social, esa apuesta social, eso tiene un nivel que el país no renuncia a él. Lo que sí tiene que hacerlo más eficiente. Ahora, ¿dónde está la capacidad de ingreso? Ahí es donde tenemos que pararnos. Por eso decía que no es una política restrictiva la que tenemos que aplicar. Es una política que tiene que llegar a compensar esos gastos y buscando la forma de incrementar ingresos. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo que hoy se está promoviendo la eliminación de los subsidios al combustible. Porque nosotros tenemos que seguir, o teníamos que seguir subsidiando el combustible de un turista que llegara a Cuba. No tiene por qué ser eliminar ese subsidio. Nosotros tenemos que ir al subsidio de las personas, no del producto. Porque, yo te digo, es importante subsidiar la leche de un niño, sí. Es importante subsidiar a una persona que tiene, como hemos hablado, en la pobreza o vulnerable a la pobreza. Bueno, habría que estarlo realizando. Pero ¿por qué tenemos que subsidiar a todos? Entonces, tenemos que ir a esa política, que es la que tiene que ver con las medidas ahora y que hemos estado hablando, que hace falta discutirlas todas, una por una. ¿Por qué nosotros tenemos que tener un 5% de solamente los aranceles para el tabaco, para la exportación de determinados productos, cuando en América Latina, en el Caribe, como bien se explicó por la ministra de Finanzas, por la viceministra de Finanzas, por la comunidad Marixa, está en un 10 o un 15%? Nosotros somos un país favorecido, le aplicamos un 15%, y eso es más ingresos al presupuesto del Estado. ¿Por qué nosotros tenemos que exonerar y seguir exonerando por más de 6 meses a la creación del MIPYME de ingresar al presupuesto del Estado? Si en cualquier parte del mundo eso es finito. No se llevó un mes y tiene que aportar al presupuesto nada más que nace. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir conviviendo con determinados temas que tienen que ver? Cuando tú dices precios que yo planifico, yo planifico en los ingresos mi declaración jurada. Y yo digo, yo juro por todos los santos que yo lo único que voy a ingresar es esto. Y después al final del año puede ser que tenga evasión fiscal, porque no estoy cumpliendo con eso. ¿Es así o no es así? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí por unos segundos. Yo sí digo que hay temas que van por la línea de deseo, pero que llevan mucho trabajo. Y que es el trabajo que hacen los compañeros, que yo respeto muchísimo, igual que los compañeros LONA, pero es un trabajo bien complicado. Buscar la forma de nosotros lograr más ingresos y también, como dice ella, buscar la forma de ser eficiente con los gastos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Interrumpía yo al maestro para ir a una pausa y regresamos y por supuesto que retomamos este diálogo. De acuerdo con una publicación en la página web de Perlavisión, nuestra provincia pasa a ser superavitaria, luego de tener hasta el año pasado un déficit aprobado. Este año tenemos un superávit que alcanza los 17.300.000 pesos. Eso está motivado por un alto incremento de los ingresos cedidos a partir de las nuevas medidas que se van a implementar y que fueron anunciadas en la Asamblea Nacional. Pero también está condicionado por un grupo de ingresos que se ceden a la provincia.
Así explicó Glenia Cristina Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios, al referirse al comportamiento presupuestario de cara al 2024. Bueno, la alusión en este material a la directora de Finanzas y Precios acá en la provincia nos obliga a iniciar esta última parte del programa con usted, directora. Entonces, vamos a complementar. Andrés se quedó en algo muy importante y es en el sistema empresarial, lo que representa el sistema empresarial, lo que representan las utilidades o esos ingresos o esa riqueza que debe generar el sistema empresarial para ir bajando, disminuyendo el déficit fiscal, que por cierto, hay déficit fiscal en todos los países del mundo, ¿es así? Bueno, los Estados Unidos tienen hoy, disculpa, la mayor deuda pública del mundo. Mire usted. Bueno, pues entonces, a ver, directora, ¿qué estamos haciendo en Cienfuegos? Que hace mucho tiempo yo estoy escuchando que hay superávit. Hay superávit en Cienfuegos, es una provincia superavitaria. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué fórmula buscamos acá en nuestro territorio? A ver, cuando vamos a hablar de sistema empresarial, no vamos a ir no solo a la empresa estatal socialista, vamos a ir también a los nuevos actores económicos que ya entran ya como una empresa, ya cuentan y hacen los mismos aportes al presupuesto del Estado que una empresa estatal. Ahí no estamos trabajando con eficiencia. Hay que trabajar con las entidades, las empresas que están presentando pérdidas, porque tenemos que saber que las empresas planifican un nivel de ingreso y gasto igual. Siempre hablamos de optimizar gastos de actividad presupuestada, ¿no? También en las empresas hay que ver los gastos que están ejecutando y los ingresos que se planificaron y nunca se cumplieron, con determinadas causas, pero hay que buscar también soluciones para generar ingresos. Eso hace que las empresas que planificaron un nivel de utilidad no estén aportando al presupuesto porque declaran pérdida. Y ese ingreso, esa utilidad que ellos tenían planificado, tiene un % de componente tributario que va al presupuesto del Estado. Y eso hace que el déficit presupuestario, entonces sí, o el superávit disminuya lo que teníamos planificado. Y en el caso de los actores económicos pasa igual. Nosotros ahora, la ONA está haciendo un fuerte trabajo con el grupo de la CANE, de la CONA, con ayuda de algunas fuerzas del gobierno que se le está ayudando a identificar a aquellas entidades y MIPYMES que están declarando que tienen pérdida, que tienen operación ser o que no les da a declarar. Porque no puede ser que alguien trabaje para decir que no, yo me creé como actor económico y hoy me cierre después de un año completo, entonces no es creíble. No tengo resultados. Entonces eso es considerado como una evasión fiscal. Y en el caso de las empresas también estamos viendo cuáles son los gastos, cuáles son los expedientes de pérdida y faltantes, dónde están los ingresos, la formación de los precios, el costo de la mercancía, la licitación, es decir, toda la operatoria, porque eso también tributa al resultado presupuestario de la provincia y también tenemos que tener una mirada importante en el actuar de las empresas. Andresito, me hablabas entonces, bueno, te quedabas ahí cuando te interrumpía con el asunto del sistema empresarial y ese funcionamiento que debe tributar en sus riquezas al presupuesto del Estado. Yo creo, en primer lugar, que ahí sí no entendemos, o no podemos entender que una empresa o un negocio tenga pérdida. No es lo mismo el déficit fiscal que las pérdidas de un sistema empresarial. Son dos cosas que hay que replantearse de manera diferente. Es decir, una empresa no está para tener pérdida. Una empresa. El Estado tiene déficit, que vienen por esta, precisamente porque no crea suficiente utilidad. Ahora, hay un tema que tiene que ver con el tejido empresarial que hoy hay en los municipios. Y hoy, con la aprobación de las MIPYMES, que también tiene que ver con las nuevas medidas que se están adoptando a nivel de municipio, yo pienso que va a ser una medida de aumentar los ingresos al presupuesto municipal, porque primero va a poderse aprovechar mejor esas capacidades, son MIPYMES estatales, tanto las MIPYMES privadas como las estatales, pero bueno, en el caso de la medida que se está adoptando de darle la facultad a los gobiernos municipales de aprobar MIPYMES estatales, me parece, y creo que el tejido empresarial aumenta. La capacidad que se está creando de crear un sistema empresarial agropecuario en el municipio también crea nuevos ingresos al presupuesto. Y yo le sumo, Boris, porque ahorita me quedé dentro de algunas cosas que la bancarización. Y lo comentábamos en el programa de radio. Por ejemplo, no se entiende. Si hoy sabemos que la cuenta fiscal está anclada a un pago en línea, ¿por qué siguen los comerciantes nuestros de cualquier sistema empresarial presentando el pago por transferencia? Allí hay una conducta evasora, como nos explicó la directora de la ONA. Es decir, lo que quiere decir es que todos los ingresos van al presupuesto, que todas las riquezas que se generan del sector, de los que generan riqueza, que es el sector empresarial, es los trabajadores por cuenta propia, son las cooperativas. Esos tienen que realmente incrementarse para poder financiar el proyecto social que nos hemos propuesto.
¿entiendes? Para poder financiarlo. Y desgraciadamente hoy, digo desgraciadamente porque es la palabra que toca, ¿no? Porque tú decías, queremos, no, nosotros no queremos, no queremos que haya un déficit fiscal. No, yo creo que el déficit fiscal y, bueno, pérdidas de manera más común, para bajar un poquito el término, yo creo que nadie las quiere. Siempre me da la sensación de que se nos quedan cuestiones por hablar, que se nos quedan cuestiones por decir, pero bueno, lamentablemente el implacable no nos permite abundar más. Lo que sí creo es que haya quedado claro cuánto puede impactar en nuestra cotidianidad este déficit fiscal cuando lo escuchamos en los informes, en los medios de comunicación, y nos parece un término muy lejano. Quiero agradecer que ambos nos hayan acompañado acá en el programa. Recuerde que primero hablamos en la radio, en el Magazine Económico, sábado 8:30 de la mañana, y luego abundamos acá en la televisión, 4:30 de la tarde, cada martes. Gracias por su compañía y bueno, pues buen resto de día.